Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana. Vamos a platicar sobre el síndrome de Guillain-Barré, sobre la parálisis flácida aguda, un poco a razón de que en las últimas semanas hemos visto varias noticias y hemos visto mucha información sobre una alerta que emitió el gobierno del estado de Tlaxcala con relación al incremento de casos de síndrome de Guillain-Barré en esa entidad y una serie de informaciones equivocadas, mal interpretadas que también han estado dando vuelta en los medios y en las redes sociales sobre este problema, sobre sus causas, sobre sus consecuencias. Así que pues tomamos las preguntas más frecuentes y decidimos traerlas y responderlas aquí para que pues entre todos tengamos información confiable y podamos enfrentar esta nueva situación. Así que, pues sin mayor preámbulo, comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré y cuál es su relación con la parálisis flácida aguda, PFA? El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco común que se caracteriza porque hay daño a los nervios, que son las estructuras que se encargan de llevar las instrucciones desde el cerebro hacia los músculos, hacia toda la parte exterior del cuerpo, y hay un daño aparentemente por una respuesta inmune que no se está llevando a cabo adecuadamente. Se afectan los nervios y esto afecta el movimiento de los músculos, generalmente de las extremidades, de las piernas, de los brazos, y provoca en la mayoría de los casos debilidad muscular, pero en los casos más graves parálisis y puede representar algún problema mayor. No se conoce exactamente la causa, lo que sí es que está clasificada como una de las posibles causas precisamente de la parálisis flácida aguda, que es esta disminución de la fuerza muscular de aparición repentina en la que pues se afecta un músculo o un grupo muscular y se altera la fuerza, la movilidad de esa extremidad que está involucrada. La parálisis flácida aguda puede ser causada por el síndrome de Guillain-Barré y por algunas otras enfermedades. Desde luego, cuando hay parálisis flácida aguda se tiene que llevar a cabo todo un estudio para saber exactamente qué es lo que está pasando. Además de esta alteración en la respuesta inmune que afecta los nervios, donde va la señal para los músculos, también puede haber algunos problemas relacionados con traumatismos, con lesiones, con cirugías. Incluso se ha llegado a asociar, sin que se determine cuál es exactamente la causa, la presencia del síndrome de Guillain-Barré con algunos procesos inflamatorios, con alguna respuesta inadecuada a algunas vacunas, con infecciones, etc. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la parálisis flácida aguda y del síndrome de Guillain-Barré? Lo que está más documentado es que en los casos de síndrome de Guillain-Barré hay un proceso inflamatorio, vamos a llamarlo así. Hay un estímulo que provoca que el sistema de las defensas, el sistema inmune, tenga una respuesta inadecuada hacia los nervios que conducen la señal eléctrica hacia los músculos, y esto afecta el movimiento de los músculos, afecta la contracción, no se puede llevar a cabo correctamente. Cuando
se presentan estos casos, se hace una investigación y muchas veces se ha encontrado que hay asociación, es decir, que pudiera estar relacionado con procesos inflamatorios, que puede ser debido a alguna infección. Hay varias infecciones virales que son infecciones causadas por virus que han sido relacionadas con el síndrome de Guillain-Barré. Por ejemplo, durante la temporada de dengue, cuando hay mayor actividad del dengue, cuando hay muchos casos de dengue, hay también un incremento en los casos de síndrome de Guillain-Barré. También en la temporada invernal, que hay muchas infecciones respiratorias, se ha visto también que pudiera estar relacionado el virus de la influenza, los adenovirus, los rinovirus, desde luego el COVID, que causa también una infección respiratoria y una alteración inmunológica pudiera desencadenar un proceso que lleve a tener el síndrome de Guillain-Barré. También se han relacionado infecciones bacterianas, sobre todo del tracto gastrointestinal. En particular, hay una bacteria que se llama Campylobacter jejuni, que provoca una infección gastrointestinal y que proviene de puede venir en agua contaminada o en alimentos contaminados. También vive esta bacteria y puede causar enfermedad en las gallinas, en los pollos. Se puede encontrar en la parte de afuera de los huevos cuando están contaminados, en la carne de los pollos si no se cocina bien, en el agua que se contamine por las heces de las gallinas o de los pollos, en las granjas, en los mercados. Entonces es importante entender este proceso infeccioso que puede estar detrás de la causa del síndrome de Guillain-Barré. Y también, como lo decía en la pregunta anterior, hay algunas vacunas que se ha asociado a la aparición de casos de síndrome de Guillain-Barré de forma muy rara y que no termina de ser concluyente el estudio para poder determinar la causa, como pudiera ser la vacuna de influenza, la vacuna de COVID o algunas otras vacunas. Este es parte de los estudios que se hacen y pues simplemente hay que tenerlo también en consideración. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de Guillain-Barré y cuál es el proceso para confirmarlo? Bueno, lo primero surge de una sospecha clínica, una persona que tenga disminución de la fuerza en las extremidades, podría ser en las manos, en los antebrazos, en la muñeca, en las piernas, en los pies. Generalmente es de aparición súbita. Los pacientes refieren que empezaron con este problema hace poco tiempo y se empieza, a partir de ese momento se tiene que llevar a cabo un protocolo de estudio que justamente se llama el protocolo de estudio para la parálisis flácida aguda. Se llama así esta enfermedad porque precisamente los músculos no se pueden contraer, o sea, no hay fuerza en los músculos, no están haciendo bien su acción. Y entonces pues pareciera que están relajados, que están así sueltos, y por eso se le llama así y porque es de aparición súbita, repentina. Este tipo de enfermedades se estudian hay lineamientos epidemiológicos para hacerlo. Se tiene que llevar a cabo todo un protocolo de atención, se tiene que realizar estudios para determinar cómo está la conducción eléctrica de los nervios en esa extremidad que está afectada, qué tipo de afectación tienen, cómo está conservada o no la fuerza muscular y cómo, en caso de que vaya evolucionando, pues también se tiene que ir documentando esto, y al mismo tiempo pues se hacen estudios de laboratorio para determinar las posibles causas. Se hacen análisis de sangre, se buscan que estuviera habiendo alguna infección, se hacen muchas pruebas para ver si no están estas bacterias que hemos dicho o algunos virus, o si no está alterada en general la respuesta inmune. Son pacientes que, pues dependiendo del grado de afectación, habitualmente son referidos a hospitales especializados donde se les complementan todos estos estudios, donde se les da una vigilancia adecuada y desde luego donde pueden seguir los tratamientos que están indicados y que, por cierto, vienen en esta siguiente pregunta.
¿Cuáles son los tratamientos disponibles para el síndrome de Guillain-Barré? Bueno, como lo hemos dicho, en el síndrome de Guillain-Barré hay un problema que pudiera estar relacionado con la regulación, con la acción de los elementos del sistema inmune, en particular los anticuerpos. Entonces, parte de los tratamientos para el síndrome de Guillain-Barré pues incluyen modificar lo que está pasando con la respuesta inmune, apagar un poco, disminuir la intensidad de la respuesta inmune, o poner anticuerpos buenos, por llamarlo así, que hay anticuerpos que se pueden obtener de plataformas biotecnológicas o de modelos también de donantes, que son anticuerpos sanos que van a ayudar a bloquear a los anticuerpos malos, y esto pues ayuda a que ya no esté llevándose a cabo esa acción y ese daño sobre los nervios, y eso empieza a favorecer que empiece a quitarse el problema que está ocurriendo ahí de la alteración en la conducción eléctrica. También es importante pues atender de manera integral al paciente. Desde luego, el hecho de que esté inmóvil una persona puede tener riesgos de que se formen coágulos o de que tenga algún otro problema asociado con esa inmovilidad. Ahí hay que atender esto específicamente. También en algunos casos puede haber dolor por la posición en la que está o por alguna alteración en los movimientos que generen dolor, y eso también se debe de atender de forma integral, y pues desde luego ver que no haya algún riesgo específico por el grupo muscular que esté afectado. Les decía, la mayoría de los casos son casos leves que simplemente con medicamentos básicos para modular un poco la respuesta inmune pueden presentar mejoría. La mayoría de los casos tienen una mejoría y una recuperación pues casi completa, prácticamente no quedan tantas secuelas. Se complementa después con fisioterapia para ayudar también a que no haya fatiga, a que los músculos no se lastimen, a recuperar la fuerza y la movilidad, y desde luego pues a ayudarse en caso necesario de prótesis o de órtesis, mejor dicho, para que no haya problemas en caso de que se necesite, para que no haya lesiones o haya alteraciones adicionales a esto, ¿no? La recuperación puede ser muy variable y depende también de la severidad, del estado del paciente, del grado de afectación y lo que haya avanzado. Puede empeorar en los primeros días, en las primeras semanas, pero después llega a su máximo y empieza a haber recuperación, y pues puede ser una recuperación lenta de varios meses, puede llegar incluso a haber pues lesiones, alteraciones después de un año todavía, pero la mayoría de los casos se resuelven en un periodo que va entre los 6 y los 12 meses y no tiene mayor complicación. La mayoría, decía, de las personas pueden recuperar la movilidad, la fuerza, y muy poquitos son los que tienen alguna secuela a largo plazo. ¿Cómo es la recuperación de los pacientes con parálisis flácida aguda y aquellos con síndrome de Guillain-Barré? Pues ya lo mencionábamos un poco. Tiene que haber una atención inmediata, evitar que haya daños inmediatos y que no se agreguen otros problemas, y después paulatinamente, conforme se va limitando y frenando la parálisis y comienza a haber un poco de movilidad, pues ahí se va implementando parte de la rehabilitación para que haya pues no haya pérdida de la masa muscular, de la fuerza, de la elasticidad, para que haya una recuperación de los movimientos, y dependiendo del grupo muscular afectado, pues es el tipo de terapia que se estaría llevando a cabo. Los pacientes muchas veces pues tienen que volver a aprender a caminar, por ejemplo, o volver a sostener la fuerza del cuerpo en caso de que estén afectadas las piernas. Puede ser también que haya alguna alteración en la marcha que se tenga que corregir para que la gente pueda caminar derecha, pueda tener alguna, evitar algún otro tipo de
lesión precisamente por estar llevando a cabo un movimiento anormal que pueda lastimar articulaciones, que pueda alterar algunas otras funciones, y la rehabilitación llevará algunos meses, pero como lo hemos dicho, la mayoría de los casos se recupera sin mayor problema. En algunos casos sí queda alguna secuela o alguna alteración, y en muy pocos queda alguna discapacidad mayor, ¿no? Por eso es importante la atención temprana, oportuna, y ante la sospecha de un caso de estos, pues evaluar las causas, saber qué es lo que está pasando y poder darle el manejo a los pacientes de manera adecuada y oportuna. ¿Cómo se puede prevenir la parálisis flácida aguda o síndrome de Guillain-Barré? Para responder esta pregunta tenemos que recordar que el síndrome de Guillain-Barré, la parálisis flácida aguda, muchas veces están asociados con procesos inflamatorios, con infecciones, con algunos otros problemas. Entonces, pues podríamos agrupar estas estrategias de prevención en estas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, la vacunación para prevenir enfermedades infecciosas, ¿no? Se ha visto que por ejemplo, la influenza y algunas otras infecciones respiratorias pueden desencadenar procesos inflamatorios que se relacionan con el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, la vacunación contra la influenza, la vacunación contra COVID, la vacunación contra otras infecciones respiratorias puede ser una estrategia para evitar ese riesgo, porque pues en primer lugar la infección, en caso de haberla, va a ser más leve, va a estar más contenida, no va a tener un daño tan grande, va a durar menos, se va a recuperar más rápido, precisamente porque el individuo vacunado ya tiene algo en sus defensas. El otro punto importante pues es entender que en general la prevención de las infecciones también nos reduce el riesgo de este tipo de complicaciones, porque lo hemos dicho, si está relacionado con una bacteria de una infección gastrointestinal, pues la manera de prevenir eso es con una higiene adecuada. Por ejemplo, preparación de alimentos, comer en lugares bien establecidos, donde haya una adecuada preparación de alimentos, lavarse las manos antes de comer, lavarse las manos antes de preparar alimentos, lavar y acondicionar los lugares donde se hagan alimentos de una forma adecuada, evitar la contaminación cruzada en las cocinas. Hay muchos videitos, sugerencias de esto de partir con una tabla y un cuchillo la carne, eso separarlo, y con otra tabla, con otro cuchillo, partir las verduras, lo que se va a cocer, trabajarlo de una manera, lo que no se va a cocer, lo que va a ir crudo, en algunas verduras van crudas, algunas otras cosas se usan para preparar aderezos, condimentos, lo que sea. Eso hay que considerar que no se ensucie las mismas manos de quien está cocinando, se tienen que lavar correctamente, ¿no? En particular, cuando se use pollo para la cocina, hay que tener precaución, que sea una sola tabla, lavarse las manos con agua y con jabón, evitar que el agua sucia o que los restos caigan encima de otras cosas, y desde luego pues cocinar todo muy bien, ¿no? Esa es parte de la precaución. Si tenemos una higiene adecuada, buenas prácticas de preparación de alimentos, vamos a reducir en general las enfermedades infecciosas, y eso pues desde luego disminuye también el riesgo de este tipo de enfermedades. La parálisis flácida aguda además pudiera ser una de las primeras manifestaciones de la poliomielitis. Entonces pues también la vacunación contra la poliomielitis, que se hace en todos los niños y las niñas, empieza a usarse la vacuna penta y hexavalente en los niños y niñas. Desde los 2 meses comienza la vacunación contra esta enfermedad. Es una vacuna que contiene ahí ya protección para la infección por el virus de la polio. Se les ponen 4 dosis a todos los niños y niñas a los 2, 4, 6 y 18 meses, y ahí ya hay protección para eso. Decíamos ya lo de prevenir las enfermedades infecciosas, y un aspecto importante es
justamente esto que estamos haciendo. Informar sobre brotes, informar sobre el comportamiento de las enfermedades en la comunidad, sobre riesgos específicos, una respuesta rápida, una vigilancia adecuada. Es necesario que haya un ojo clínico, una sensibilidad clínica bien desarrollada para que se detecten rápido los casos sospechosos, para que se les hagan los estudios que hay que hacer, para que se llegue al diagnóstico de forma oportuna, adecuada, para que esto pues evite en la mayor medida posible, le evite que evolucione la enfermedad, evite algunos otros problemas asociados con esto. Entonces pues decíamos vigilancia y respuesta rápida a brotes. Ahora, todo esto pues reduce el riesgo, pero como el síndrome de Guillain-Barré, la parálisis flácida aguda no tienen una causa específica, no está completamente identificado un elemento así que pudiera uno evitar para que no se presenten, pues justamente hay que reducir todos estos riesgos. No se puede garantizar una prevención absoluta debido a la complejidad de estas enfermedades. Entonces, pues mientras más acciones llevemos a cabo, más vamos a contribuir a que se reduzcan los riesgos y en la medida de lo posible se evite la aparición de estas entidades clínicas. ¿Cómo debemos tomar la información reciente sobre el incremento en los casos de síndrome de Guillain-Barré en varios estados del país? Pues bueno, aquí hay que entender que hay un proceso de comunicación entre el personal de salud, las autoridades de salud, las unidades médicas, que se tiene que avisar lo que están encontrando, que se tienen que dar noticias respecto a lo que está pasando. Es tan complejo el síndrome de Guillain-Barré, la parálisis flácida aguda, que no hay una causa única, ya lo repetí varias veces. Entonces pues se tienen que hacer varias acciones al mismo tiempo. Se ha encontrado en varios de los casos que ha reportado el estado de Tlaxcala que hay una infección de la bacteria Campylobacter jejuni, que ya la hemos mencionado varias veces, y esa se encuentra como la causa que pudiera ser el detonante del síndrome en varios de los pacientes. Otros pacientes han tenido algunas infecciones respiratorias. Entonces, pues desde luego hay que primero entender que es un fenómeno que está la mayor parte de las veces asociado a procesos infecciosos, a enfermedades infecciosas. Entonces, pues hay que encaminar las acciones a prevenir infecciones, ¿no? Hay que evitar infecciones respiratorias, los que tengan síntomas, que usen cubrebocas, que se aíslen, que eviten contagiar a otras personas. Quienes sean más vulnerables tienen que protegerse más. Las personas que tengan alteraciones en el sistema inmune, las personas que tengan algún tratamiento que debilite su cuerpo o que tengan alguna comorbilidad, alguna enfermedad predisponente que haga que las otras infecciones les puedan causar más daño. Ahí hay que extremar precauciones, hay que identificar rápido las personas que tengan síntomas en general de infecciones respiratorias y aislarlos para evitar contagios. Pero también gran parte de los casos de estas enfermedades de síndrome de Guillain-Barré y parálisis flácida aguda pudieran estar relacionados a infecciones gastrointestinales que se adquieren por consumir agua o alimentos contaminados. Entonces, pues si estamos oyendo que en algunos estados están reportando esto y estamos viendo que está haciendo mucho calor y que pues hay que tener más precaución con los alimentos que se consumen, hay que evitar consumir alimentos que estén preparados en lugares inadecuados o que estén en lugares inadecuados, almacenados. Imagínense un puesto en la calle, estamos a 32 grados, el otro día estuvimos a 32 grados en algunas partes de la Ciudad de México. Imagínense un puesto que prepara la comida ahí y que ahí tiene una salsa al aire libre todo el día caliente a esa temperatura un rato, y que las manos se las lavan con un agua que tienen ahí en una cubeta que la están sacando con una jícara y que no hay agua corriente y que los platos los limpian con un trapo
y que pues no sabe uno, pasa tanta gente por ahí que no sabe uno quién viene saliendo de un baño o de agarrar una superficie contaminada, y a dónde van al baño los que están ahí atendiendo. En fin, hay una serie de riesgos asociados al consumo de alimentos en la calle, así en lugares que no están bien establecidos, que pudiera incrementar estas probabilidades, ¿no? Y desde luego, pues todo lo que hemos mencionado, todos los alimentos de origen animal que estén bien cocinados, que el agua esté limpia, que se sepa de dónde viene, evitar el consumo de alimentos de dudosa procedencia, estas salsas que tienen burbujitas ya con bacterias, o un agua que lleva ya soleada todo el día. Todo esto es prevenir enfermedades infecciosas, ¿no? Esa es la cultura de la prevención que tenemos que promover al máximo. Es una manera crucial, y cuando oímos este tipo de noticias, pues nos queda tener que extremar ahí las precauciones. Así que pues ya lo sabemos, hay que ir viendo cómo evoluciona la situación. Seguramente en los próximos días tendremos más noticias, porque es un fenómeno también más o menos natural en el que se dan estos avisos y entonces empiezan a buscarse más los casos y probablemente aumenten un poco más. Hay que vigilar, hay que ver de dónde están, dónde vienen, qué tipo son, a qué se están asociando, y por lo pronto pues mantenernos informados como lo tratamos de hacer con este programa que aquí va terminando. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, muchísimas gracias por habernos escuchado. Continúen por lo pronto en sintonía de Radio UNAM y los esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.